Vamos a inicio ya a nuestro seminario del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre construcción y para eso ya nos está aquí acompañando Claudia Salazar, quien es la responsable y que lleva todo este producto y lo administra perfectamente y cualquier duda que tengan, aquí la podemos aclarar. Recuerden, hay que anotarlo en la parte de preguntas y respuestas. Vamos a dejar una parte al final del seminario para contestar las más recurrentes y las que se queden, no se preocupen, que las vamos a contestar vía correo. Perfecto. Entonces, bueno, Claudia, como toda nuestra experta, nos va a dar toda la explicación y al final te empezamos con las preguntas. Clau, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Este es tu espacio. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y sí me escucho bien, ¿verdad? Bueno, voy a proyectar mi pantalla para que podamos empezar la capacitación. El día de hoy, como bien comentamos, Vianey, vamos a ver un detalle ya más profundo de este producto, ya enfocándonos mucho más a la parte técnica, a la documentación que recibimos, cómo la recibimos, qué es lo que tenemos que revisar, cómo determinamos los avances de obra, porque ya estamos en una etapa, porque aunque nuestro producto es nuevo, ya estamos en una etapa en la que ya estamos en estas administraciones y hay algunas dudas, hay algunas temas que tenemos que confirmar y aclarar con ustedes, algunos tips que les vamos a dar para evitar retrabajos en la documentación que hemos identificado, qué es lo que se hace en las visitas de inspección, vamos a ver un caso real, qué es realmente lo que se ve, cómo se ve, qué se tiene que ver cuando se hacen las visitas de inspección, las principales casuísticas o problemáticas que nos han reportado las unidades de evaluación cuando hacen estas visitas de inspección y bueno, otro reforzamiento a los aspectos técnicos que debe cumplir el terreno, ¿no? Entonces, empezamos. Como ustedes ya lo saben perfectamente, el checklist es el mismo, no le hemos hecho ninguna modificación. De la parte del terreno, seguimos pidiendo el título de propiedad, la boleta del predial, el agua, el alineamiento y número oficial cuando no se encuentre debidamente identificada o este dato en alguna otra documentación que nos compartan. El copia de régimen de propiedad se aplica y el pago del avalúo del terreno. Aquí también muy importante les vamos a explicar cómo es este proceso del pago de las visitas de inspección y en qué momento las estamos haciendo. Para la parte de la construcción, como ustedes saben, necesitamos el presupuesto y el calendario en Excel, que es un formato que a nosotros lo que nos ayuda es que si ustedes, el cliente nos lo regresa en Excel, es el mismo documento con el que la unidad de evaluación va a ir haciendo las actualizaciones en las visitas de inspección. Entonces, tal cual, él se va a guiar en los trabajos que el arquitecto responsable de la obra nos documente que va a ir haciendo etapa por etapa y para evitar confusiones, pues la unidad de evaluación lo único que va a ir haciendo es sobre ese mismo Excel, va a ir actualizando los trabajos para determinar los avances de las obras. El presupuesto de obra firmado, nosotros sabemos que hoy ya los clientes junto con el arquitecto ya cuentan un presupuesto de obra, pues también necesitamos ese presupuesto firmado por el arquitecto para validar pues que es la misma información que nos están presentando en el Excel. La cédula del profesional del responsable de la construcción. Aquí es muy importante, sí necesitamos que en terreno y terreno más construcción, una persona dedicada a este tipo de actividades sea quien lleve la obra. Muy importante, si el cliente es arquitecto, él también puede llevar su obra. No tenemos ninguna restricción en cuanto a ese tema, no tenemos ninguna lista de constructores, ni de arquitectos, ni de desarrolladores con los que se tenga que trabajar este producto. Tenemos todo abierto, disponible para que el cliente pueda elegir con quién y como les repito, si él es arquitecto, él mismo puede llevar su construcción. La licencia de construcción es un punto muy importante. Sé que hay muchos casos en donde el cliente está en proceso de tramitar la licencia y entonces se piden apoyos para avanzar, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta que este es un documento que a nosotros nos ayuda mucho para validar que lo que ya se está iniciando en la construcción, pues sí está autorizado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que contemos con la licencia de construcción. Para terreno más construcción, como saben, pues el cliente no es dueño del terreno en ese momento, entonces no puede tramitar estas licencias. Entonces, esa licencia de construcción nos las tiene que presentar antes de solicitar la segunda administración o al momento de solicitar la segunda administración. En caso contrario, pues ahí vamos a tener que detener los recursos hasta que el cliente nos presente esta licencia de construcción.
Los planos arquitectónicos, muy importante, únicamente del proyecto ejecutivo. La solicitud de seguro de obra civil, ahorita les vamos a platicar muy bien a qué se refiere este documento. El pago de la comisión por visita de inspección, sabemos que va a ser únicamente cuando aplique, ahorita les vamos a explicar cuándo aplica y cuándo no aplica. Y la documentación del vendedor en caso de terreno más construcción. El primer documento importantísimo, que es con el que nosotros nos guiamos para hacer esas visitas de inspección, es el presupuesto y calendario de obra. Este es un documento en donde se detallan de manera pues muy específica los costos, los trabajos, los materiales, los conceptos, que todo se va agrupando por partidas. Entonces, este documento es el que nos va a decir detalle a detalle cómo se va a ir haciendo esta obra y detalle a detalle es lo que la unidad de evaluación va a ir a visitar, va a ir a revisar en las visitas de inspección que sí se tenga. Y con esto se va a determinar el nuevo avance de la obra. Entonces, es muy importante que este documento sí nos puedan ayudar, por lo menos a validar. Sabemos que ni usted ni nosotros somos los expertos técnicos, pero hemos recibido casos en donde viene incluso vacío, ¿no? Entonces, sí es muy importante que validemos que traiga la información. Este documento está formado por 4 pestañas. La primera pestaña es el presupuesto desglosado, en donde viene este detalle de los trabajos que se van a hacer durante la obra. La segunda es el resumen del presupuesto. Este resumen se llena en automático una vez que se detalla el presupuesto desglosado y nos lo arma en partidas, ¿no? En las partidas principales del proceso de la construcción. Y aquí es donde nos va indicando, déjenme sacar mi lucecita. Aquí es donde nos va indicando el avance real de la obra. Los casos en donde no hay ninguna construcción, pues obviamente este presupuesto va a presentar un avance de obra 0. Entonces, muy importante, este documento es el que a nosotros y al cliente le va a determinar cuál es el avance real que presenta su obra cuando está iniciando el trámite. Y también es el documento que también le va a ayudar a validar cuál es el avance de obra que está teniendo conforme va avanzando su construcción. La siguiente, permítame. La siguiente es el calendario de obra. Este es un documento que también está dividido se actualiza por las partidas, es decir, con las principales secciones de la construcción, en donde nos va a ir indicando mes con mes qué trabajos se van a ir haciendo, ¿no? Esto no quiere decir que si el cliente dijo que en el mes 1 no iba a meterle, por ejemplo, en este caso, no iba a meter cimentación, ¿no? No quiere decir que si está la cimentación no se la vaya a tomar en cuenta, ¿va? Eso es muy importante. Sí nos detalla de manera general el periodo y los trabajos que se van a ir haciendo en cada mes, pero si el cliente aquí, si el arquitecto se adelantó y sí metió la cimentación en el mes 1, pues obviamente ese trabajo sí lo vamos a considerar como un avance de obra, ¿no? Siempre y cuando sí esté documentado en el presupuesto inicial que el cliente nos dio. El segundo, y esto es nuevo, no venía, es la fotografía del terreno, muy importante. Nosotros, cuando recibimos un proyecto, necesitamos validar si ya presenta o no avance de obra y si requiere o no se requiere hacer ya una visita de inspección para ver qué porcentaje de obra se tiene. Hemos tenido situaciones en donde nos dicen que tienen avance de obra, y cuando vamos no hay avance de obra, pero pues ya cobramos la administración, digo la visita de inspección, o viceversa, que es donde tenemos más problemas, porque nos dicen no tiene avance de obra y vamos y ya hay muros, ya hay dalas, ya hay trabajos de cimentación, entonces no se hace la correcta visita de inspección para determinar el avance real en el que estamos iniciando la obra. Entonces, lo que les vamos a pedir es que en todos los casos nos incluyan una fotografía del terreno. Esta fotografía del terreno a nosotros nos va a ayudar a que podamos determinar si les cobramos o no a los clientes al momento de hacer el avalúo un primer dictamen. Al momento de hacer el avalúo, la unidad de evaluación sí o sí va a tener que ir al terreno a tomar fotografías y a hacer el avalúo y ver cuánto vale el terreno. Ese es un documento. El segundo es el dictamen técnico. Es el que nos dice, bueno, este terreno vale 5 millones. Ahora, tiene en proceso una construcción que tiene ciertas características, que tiene ciertos trabajos realizados y que tiene un avance de obra de tanto, ¿va?
Entonces, son documentos diferentes y es por eso que el cliente paga un avalúo y es por eso que también paga el cliente un dictamen técnico. Muy importante, si el cliente les dice, oye, yo estoy empezando desde cero, no tengo nada, que nos compartan fotografías de ese terreno en el que está cero, no tiene nada, ningún trabajo, y con eso nosotros, al momento de mandar a hacer la visita del avalúo del terreno, al cliente no le vamos a pedir el cobro, el pago de la visita del primer dictamen de obra. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿No? No hay una construcción y como ya lo estamos viendo en una fotografía, nosotros ahora sabemos perfectamente que no hay ninguna obra y entonces no le vamos a cobrar al cliente esa primera visita, ¿va? Únicamente, al momento de iniciar el trámite, el cliente lo único que va a pagar es el avalúo. Pero sí es muy importante que para que nosotros podamos dictaminar eso, nos compartan la fotografía. Al término de la sesión, les vamos a compartir este formato, este nuevo presupuesto en Excel, que ya trae esta nueva sección habilitada que dice fotografía del terreno. Si el cliente, si ustedes identifican que ya trae un avance de obra, porque en el presupuesto ya dice que trae un 30% de avance de obra, pues obviamente en ese momento, al momento de hacer la visita para hacer el avalúo, el cliente tendrá que pagar los 2,500 correspondientes únicamente al dictamen técnico para validar el avance de obra de la construcción. La licencia de construcción, bueno, este es un documento que, como ustedes ya saben, es un acto administrativo que consta de la conformidad de un proyecto de construcción que cumpla con las disposiciones legislativas y reglamentarias. Entonces, este es un documento que sí es muy importante, no tenemos que dejarlo a la ligera, no tenemos que dejar a la ligera el tema de, oye, pues que te lo entreguen después, que dame chance de avanzar. Desgraciadamente hemos tenido casos en donde se avanza el proceso, se hace el avalúo, se hace el dictamen y cuando llega la licencia de construcción le mandan a hacer modificaciones al proyecto. Entonces se tiene que retrabajar todo, el arquitecto tiene que volver a hacer o actualizar el presupuesto y tenemos que regresarnos. Entonces ese tiempo en el que consideramos de, oye, pues para avanzarle al proceso, dame la oportunidad de avanzar con el avalúo, sin la licencia, pues ese tiempo pues ya nos lo comimos en el retrabajo. Entonces, aquí sí pedimos el apoyo para que en lo posible, en los casos principalmente de construcción, sí se cuente con este documento al iniciar la formalización. En el siguiente son los planos arquitectónicos. Luego nos dicen, oye, pues, ¿qué planos te entrego? Porque, pues, el arquitecto tiene 17 planos y no sé cuál te tengo que entregar. Es los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo, ¿va? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que validar en estos planos? Nosotros tenemos que validar la distribución y las medidas de la obra para validar que coincidan con el presupuesto, que coincidan con el terreno, para hacer esa viabilidad de construcción de que todo tenga consistencia. Es muy importante también que este documento nos lo hagan llegar en PDF, porque muchas veces lo mandan en imagen y entonces nosotros al momento de querer validar la información, como aquí les estamos haciendo un zoom, la información de la distribución, de la ubicación, del metraje, cuántos metros de terreno y de construcción van a ser, etcétera, etcétera, no se ve. Entonces, para evitar retrabajos, lo que les pedimos es que en lo posible les puedan pedir a sus clientes que este documento se los compartan en PDF, ¿va? Para que nosotros podamos ampliar, ver y que no tengamos ningún tipo de retrabajo en este documento. Y muy importante, únicamente necesitamos los planos del proyecto ejecutivo. Son los únicos que necesitamos, ¿va? El cuestionario solicitud del seguro de obra civil, este es un documento que sabemos no es parte de la construcción como tal, pero es un documento que a nosotros nos está pidiendo la aseguradora para el tema de la cobertura del seguro de obra civil. Estamos trabajando junto con el equipo de AXA para, en lo posible, tratar de hacer este documento no requerido para el cliente, pero sí requerido de manera interna para nosotros, en donde pues ya no formaría parte del expediente, pero al día de hoy sí necesitamos, muy importante, este documento. Este documento es una solicitud que nos está haciendo el cliente para contratar el seguro de obra civil.
Cuando ustedes, también les vamos a compartir, si es que no lo tienen, muchos de seguramente ya lo tienen, tenemos un PDF en donde viene a detalle las principales coberturas y exclusiones de nuestro seguro de obra civil y una presentación súper detallada donde viene campo por campo qué es lo que se debe de llenar y los campos en donde no es necesario requisitar nada, para que también ese documento se lo puedan ustedes hacer llegar a sus clientes y que lo llenen de forma correcta. Ok, el siguiente, eso es todo por la parte de la documentación. Ahora, ¿cómo se determinan los avances de obras? Esto es muy importante. Sí, hemos ya empezado a tener muchas dudas de los clientes de, oye, ¿yo cómo voy a saber cuando ya llegue al avance de obra? Que obviamente sabemos que eso lo tendría que saber el arquitecto, pero sí queremos darles como un apoyo, un material de apoyo en el que tanto el arquitecto como el cliente certifiquen y validen antes de solicitar una visita de inspección, que ya se cuentan con los trabajos necesarios para poder llegar al avance de obra, ¿no? Entonces, este documento es el que también ya lo estamos trabajando para que el cliente, ustedes se los puedan hacer llegar a los clientes, en donde lo que le estamos explicando al cliente es, para que tú consideres y tú determines que tu obra ya está en un 25%, debes de contar con todos estos trabajos, ¿va? Si tú consideras que ya estás en el 55%, entonces por lo menos debes de tener estos trabajos realizados. Y así sucesivamente para que también el cliente se vaya dando una guía de qué trabajos son los que deben de tener para poder solicitar una visita de inspección. Otro tip muy importante, y este también se lo vamos a hacer llegar a todos los clientes. Otra opción que ellos tienen para poder determinar si tienen o no el avance de obra es que el responsable de la construcción actualice el mismo Excel que nos hicieron llegar a nosotros al momento de la autorización del crédito, que lo vayan actualizando con todos los trabajos que ya se fueron realizando y con eso este Excel les va a arrojar el porcentaje acumulado de avance de obra que se tiene en la construcción. Entonces, esto ayuda muchísimo porque el arquitecto él mismo puede adelantarse y hacer como esa revisión que va a ir a hacer la unidad de evaluación, en donde va a decir, ok, ya tengo mis bardas al 100, perfecto, actualizo. Ok, ya tengo mis preliminares, la estructura y la albañilería, ya la tengo al 100, perfecto. Y ellos mismos van actualizando sus trabajos que ya ven en su obra y les va a arrojar un porcentaje de avance de obra. Entonces, con eso, ellos también van a estar como mucho más tranquilos al momento de solicitar una visita de inspección, en donde van a poder validar que en efecto ya llegaron al avance de obra que se requiere para solicitar la siguiente administración. Y esto también los va a ayudar mucho a ser conscientes cuando hacen modificaciones en los presupuestos. ¿Por qué? ¿Qué problemática se nos ha presentado? Los clientes les hacen modificaciones a sus proyectos en el transcurso y no nos notifican. Entonces, cuando va la unidad de evaluación a hacer la visita de inspección, ¿qué creen? Pues no llegó. Y no llegó porque la unidad de evaluación, aunque el cliente dice, oye, o sea, tengo muchísimo avance de obra, y la unidad de evaluación va a decir, sí, pero yo no la puedo documentar porque no está plasmada en los detalles que tú pusiste que ibas a hacer en tu construcción. Es decir, empezaron a construir cosas diferentes, a invertir en materiales diferentes, etcétera, etcétera, que no están plasmados aquí. Entonces, aunque el cliente tenga un mayor avance de obra, pues no se va a poder reflejar en este documento, que es el documento base en el que los bancos nos basamos para validar si el cliente llegó o no a la visita, al avance de obra, con base en la obra que nos dijeron que iban a construir. Ahí es donde empezamos a tener ciertas inconsistencias. Entonces, es muy importante porque con esto también el arquitecto se va a concientizar y va a decir, oye, pues ya le invertí en paneles y le invertí en esto y le puse el techo al garage, etcétera, etcétera. Y cuando lo quiera él documentar aquí, no va a poder. No va a poder porque no lo documentó al inicio. Entonces, ahí es donde ellos mismos se van a dar cuenta, pues que obviamente necesitan notificarnos que el presupuesto tuvo modificaciones para que nos dé el avance de obra real. Entonces, este es un tip muy importante que les pedimos le hagan llegar a sus clientes, o sea, les informen a sus clientes que con este documento ellos mismos pueden validar, bueno, sus arquitectos, si tienen o no el avance de obra requerido para la siguiente administración. Ahora, avances de obra con facturas. Muy importante. Sí vamos a poder considerar un porcentaje de las facturas y
foliados y membretados y timbrados de los materiales, muy importante, que se encuentren en la obra al momento que se realiza la visita de inspección. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque sí hemos tenido casos en donde se hace la visita y, oye, pues tienes un 45% y debiste haber llegado a un 55%. O al revés, tienes un 55 y debiste haber llegado al 80 y veo que tienes un avance del 73, ¿no? Y me dicen, no, oye, no, es que espérate, yo ya compré paneles y compré los pisos y compré esto y entonces mucho del dinero que me diste ya lo invertí en materiales, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? ¿No? Entonces, ¿qué provoca esto? Que se tenga que retrabajar, que se tenga que ir otra vez a hacer esa visita de inspección para que la unidad de evaluación certifique que en efecto se encuentran esos materiales en obra o en bodega, muchas veces los tienen en bodega, para poderlos considerar como avance de obra. Entonces, sí es muy importante que ustedes, por favor, le digan a sus clientes que si van a querer que consideramos materiales dentro del avance de obra con facturas, esos materiales al momento de ir a hacer la visita deben de estar y se los tienen que presentar al perito evaluador, o sea, le tienen que decir, perito evaluador, aquí está va a tomar las fotografías de lo que ya se tiene construido y adicional, mira, te muestro las facturas y aquí están todos los materiales que yo ya compré y que ya invertí para mi obra, ¿no? Y que como sí están en el presupuesto de obra, sí se van a considerar como avance. Entonces, muy importante, tienen que estar y se le tiene que notificar al perito evaluador que se van a tomar en cuenta materiales con facturas. Muy importante. Estas facturas las vamos a considerar hasta que la construcción como mínimo tenga un avance de obra del 60%. ¿Qué quiere decir? Que durante las primeras administraciones el cliente no puede estar invirtiendo los recursos en materiales. Sí nos ha pasado que llegamos y el cliente tenía que llegar al 25% de obra y lleva al 15% porque dice, es que, ¿qué crees? Invertí y compré el acero y compré esto y compré el otro, pero ahí sí el banco corre un riesgo y es muy importante que ustedes lo sepan, porque en ese momento nos vamos a llenar de materiales y no vamos a tener nada de construcción, ¿no? Y ahí pues corremos el riesgo de que el cliente realmente ni siquiera invierta los materiales o los aplique a la construcción. Entonces aquí sí es muy importante, por lo menos tiene que tener ya un avance de obra, la construcción del 60% para que nosotros empecemos a aceptar facturas. ¿Qué tipo de facturas aceptamos? Aceptamos facturas de pintura, carpintería, muebles de cocina, muebles de baño, acabados especiales que son muchas veces traen materiales importados, pisos, alumbrado, cubiertas de muebles fijos, instalaciones especiales. Las instalaciones especiales pueden ser, por ejemplo, paneles solares, cosas así que incrementan mucho y que son muy costosos y que tienen que estar dentro del presupuesto de la obra para ser considerados como un avance en esta, o sea, si se invierte en este tipo de materiales, tienen que estar en el presupuesto de obra para que nosotros sí los consideremos como un avance de obra. En la cancelería, en las ventanas, canceles, muebles de baño, los mini splits y equipos especiales como son calderas para las albercas, fotoceldas, hidroneumáticas, ya son temas muy técnicos, pero es muy importante que el cliente sepa que todos estos materiales, si el cliente los documentó y si el arquitecto, perdón, sí los dejó claros en el presupuesto de obra y el cliente me presenta las facturas de estos materiales, sí se los voy a considerar como avance de obra. Muy importante. Si no están en el presupuesto de obra documentados, ya tuvimos un caso en el que el cliente compró muchísimos paneles solares, se gastó un dineral y no los documentó en el presupuesto. Entonces, por más que íbamos a hacer la visita, pues no llegaba el avance de obra. ¿Por qué? Porque él invirtió en algo que no estaba documentado. ¿Va? Entonces, sí es muy importante que si el cliente dice, oye, ¿qué crees? Modifiqué y voy a comprar. Esto no quiere decir que el cliente no pueda hacer mejoras en su presupuesto, para nada. Lo que quiere decir es que nos tiene que notificar, ¿no? O sea, les tiene que avisar a ustedes que son su contacto directo para que nos notifiquen, nos presenten el presupuesto y cuando hagamos la visita de inspección, sí podamos documentar absolutamente todos los trabajos que el cliente está haciendo. Las facturas o recibos muy importantes deben de tener el nombre del cliente, del cónyuge o del cónyuge, los datos fiscales y la ubicación de la obra.
sí es muy importante que estas facturas estén con la ubicación del inmueble que se está construyendo, porque sí hemos tenido casos en donde los arquitectos nos empezaron a presentar facturas de otras construcciones. Entonces, sí tiene que tener la ubicación de la obra y el nombre del cliente para que las podamos considerar y, muy importante, como mínimo tiene que tener el 60% de avance de obra para que las podamos empezar a considerar. Muy importante. Si un cliente pide facturar materiales constructivos como el acero, la varilla, la mano de obra, corremos el riesgo de que ese dinero se gaste únicamente en los materiales, pero no en la ejecución de la obra. Por lo que nosotros necesitamos que el inmueble sí esté terminado y no quedarnos solamente con los materiales. Es por eso que si el cliente, las 2 primeras administraciones, no las invierta en facturas, no las invierta en materiales que va a utilizar después. Es muy importante que si quiere que consideremos esos avances de obra, digo, esas facturas, por lo menos la construcción, y lo repito, tiene que estar al 60% de avance de obra, ¿va? No aceptamos facturas de varilla, ni de acero, ni de ese tipo de cosas, ¿ok? Muy importante. Ahora, vamos a ver unos tips para evitar los retrabajos que hemos identificado que se presentan constantemente en la revisión documental. El primero es el presupuesto y el calendario de obra. El motivo del retrabajo es que no lo mandan en Excel. Lo que están haciendo es que lo imprimen, lo firman y nos lo mandan en PDF, ¿va? Nos lo tienen que mandar en el Excel, porque ya les comenté, ese es el documento con el cual nosotros y las unidades, bueno, más bien las unidades de evaluación se guían y van actualizando cada que van haciendo sus visitas de inspección. No coincide con el presupuesto de PDF. Nos entregan 2 presupuestos diferentes. En Excel viene uno y en el PDF viene otro también. Sí hemos tenido muchas inconsistencias en esa parte. Los importes no coinciden. Aunque se actualiza, aunque el Excel se llena con el desglose, actualiza el detalle del el resumen, perdón, como que lo alteran y nos mandan conceptos y nos mandan montos diferentes. Entonces, sí tiene que coincidir el desglose con el resumen, muy importante. Y, bueno, aquí la recomendación que les hacemos, pues antes de enviar los documentos, validar que por lo menos los costos, bueno, los totales entre una pestaña y otra, por lo menos en las mismas, que el documento que nos están mandando sí sea el Excel y no solamente los PDFs. La licencia de construcción, pues lo que se nos está presentando es que no se manda o está vencida. Aquí lo único que pedimos, la recomendación, pues es cuando iniciamos un trámite, cuando ya estamos en conversaciones con el cliente, de que sí va a tramitar un crédito de construcción, desde ese momento decirle, va a necesitar una licencia, por favor necesito que empiece a tramitarla, porque pues es parte de la documentación que vamos a necesitar para iniciar la formalización, ¿no? O sea, adelantarnos un poquito desde el inicio, empezársela a pedir al cliente en lo que se autoriza el trámite, en lo que se recaba el resto de los documentos, etcétera, que el cliente ya vaya tramitando su licencia para poderla tener en tiempo. Y bueno, aquí la recomendación que les hacemos es en caso de que sí venga, nada más validar la vigencia para que no tengamos ningún problema con esa parte. Los planos arquitectónicos, ¿qué es lo que se nos está presentando como retrabajo? Los mandan en imagen, no se ven, no se pueden ampliar, no se puede ver el detalle de la información. Ustedes saben que es información muy pequeñita y no se puede ver claramente. Los planos no traen cotas, no es legible, las plantas arquitectónicos sin pie de plano, se cargan en celdas diferentes para facilitar la revisión. Entonces aquí lo único que les pedimos es que el documento que nos compartan sea en PDF y que sea el proyecto ejecutivo. El pago de la verificación del avance de obra no se manda. Aquí, bueno, lo que ya sabemos es que con la fotografía nosotros vamos a poder validar si se requiere o no se requiere. Si no hay construcción alguna, no necesitamos pagar ninguna visita de inspección, únicamente el avalúo. Y si se requiere porque ya se presentan trabajos y necesitamos saber realmente el avance de obra que se tiene, ahí sí se tiene que realizar el pago de los 2,500 pesos adicionales al pago del avalúo. Igualmente el pago del avalúo no se manda o se manda con un pago diferente. Aquí también pedimos al equipo solamente validar contra la tabla de costos
que se esté cobrando de forma correcta. Muy importante, nosotros no cobramos sobre proyecto ni valor proyectado, nosotros únicamente cobramos el avalúo sobre el valor del terreno, ¿va? El cuestionario de la solicitud del seguro de obra civil, pues muchas veces no viene requisitado, viene en blanco, no trae firma. Entonces aquí muy importante es guiarnos en este material de apoyo que se les comparte, donde viene el detalle del llenado de este documento para que evitemos retrabajos y tengamos un proceso mucho más eficiente, ¿no? Ahora vamos a platicar qué es lo que revisa la unidad de evaluación. Una vez que la unidad de evaluación ya cuenta con la documentación, ya nuestro equipo interno validó que todo tiene consistencia, que todo está completo, que todo está correcto, le manda toda la documentación a la unidad de evaluación. La unidad de evaluación lo que valida, pues obviamente es que el presupuesto, que los conceptos sean congruentes con los costos, que esté en orden y que no tenga partidas repetidas, que no esté inflado el presupuesto, etcétera, etcétera. La revisión de los costos, la sumatoria de los conceptos que tengan consistencia con el total del presupuesto, la revisión de la superficie de la construcción, que quiere decir que se verifica que la superficie indicada en el presupuesto pues coincida con el terreno, ¿no? Entonces, muy importante, ellos hacen una segunda revisión ya mucho más a detalle, mucho más técnica de toda esta documentación para poder ir a hacer esta primera visita de inspección. Ahora, una vez que ellos hacen la supervisión de obra, la unidad de evaluación verifica que los porcentajes de avance de obra de cada concepto estén incluidos en el presupuesto, correspondan a lo que ellos físicamente están viendo en la construcción. ¿Y cuáles son los documentos con los que ellos se basan? Pues principalmente con el presupuesto de obra, que es el que les va a ir guiando, qué es lo que ellos van a ir viendo construido, ¿no? Los planos arquitectónicos que tengan consistencia también con lo que se va construyendo, el calendario de obra, es decir, que vayan en tiempo, y la asesoría del director responsable de la obra. Hay veces en las que va la unidad de evaluación y no hay nadie. No hay nadie, me refiero a alguien especialista que le pueda dar un mayor detalle, decir, oye, mira, toma en cuenta este trabajo que está así, así, toma en cuenta estos materiales que ya se compraron como anticipo y aquí están las facturas, toma en cuenta todas esas cosas que los arquitectos saben, a ellos les puede ayudar para sumar en su avance de obra. Entonces llega la unidad de evaluación, toma las fotografías, no hay quien les diga más información de nada, y entonces cuando llega el dictamen de obra, el cliente o el arquitecto vienen molestos, diciendo que no se consideró esto y no se consideró lo otro, etcétera, etcétera. Y la unidad de evaluación dice, pues es que a mí nadie me dijo que yo tenía que considerar eso que estaba ahí, ¿no? Y se tiene, pues entonces el cliente dice, pues yo quiero que me hagan una reconsideración, que vuelvan a revisar, que vuelvan a validar, y entonces el cliente tiene que volver a pagar otra visita de inspección con otro dictamen de obra para que la unidad de evaluación otra vez vaya y certifique que los trabajos, que ahora sí va a haber un responsable que le va a explicar el detalle que tiene que considerar y que no, le expliquen, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes le expliquen a sus clientes que cuando se agende la visita de inspección, siempre esté el responsable de la obra. Para que con claridad validen, verifiquen qué sí se va a considerar, qué no, etcétera, etcétera, y no tengamos ningún tipo de inconsistencia o retrabajo en esta parte. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya los han visto, yo sé que muchos de ustedes hasta en persona los han visto, pero bueno, aquí lo que tenemos es un caso real para que más o menos nos demos una idea de qué es lo que tenemos que ver cuando se presenta un 0, un 20, un 60, un 80% de avance de obra, qué es lo que realmente estaríamos viendo o estamos esperando ver en una construcción, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, solamente estamos en el proceso de la formalización en donde se hizo el avalúo del terreno y sí se hizo un primer dictamen porque aquí ya había trabajos de cimentación. Entonces, en este ejemplo se hizo el pago del avalúo y se hizo el pago de la primera visita de inspección para determinar el dictamen del avance de lo que ya se tenía de obra. Como ustedes pueden ver, aquí ya se está trabajando en toda la cimentación de la construcción. Este es un terreno que ya paga una visita de inspección porque ya tiene trabajos.
Entonces, en este ejemplo, la unidad de evaluación va, toma las fotografías, realiza su dictamen y nos regresa a nosotros el mismo Excel que el cliente llenó, bueno, perdón, que el arquitecto responsable de la obra elaboró con la actualización de los trabajos que él vio. Entonces, él nos dice, oye, en este momento, en este presupuesto de obra, lo único que tiene en avance es la cimentación y tiene un 28.60%, que es una inversión de 43,000 pesos, lo que representa un 2.56%. ¿Qué quiere decir? Que esta obra ya tiene un avance del 2.56%. Para nosotros, en esta parte es transparente, seguimos otorgando el crédito en 4 administraciones. Como ustedes saben, nosotros, entre más avance de obra tenga la construcción, menos administraciones se requieren para las visitas. En este caso, pues como se tiene el 2%, pues sí se requieren las 4 visitas de inspección. Entonces, recuerda que siempre le debes hacer llegar a tu cliente el dictamen de obra para que revise los trabajos. Esto es muy importante. Hemos tenido casos en donde los clientes vienen y se quejan y dicen, oye, es que, pues, ¿qué me revisaron? No entiendo, no estoy de acuerdo, porque ni siquiera tienen visibilidad de lo que realmente se dictaminó. Entonces, es bien importante que porque estos documentos son de los clientes, es muy importante que en cada dictamen de obra, una vez que tengamos el documento emitido por unidad de evaluación, inmediatamente se le hagamos llegar al cliente. Es su documento y con eso él va a poder validar qué trabajos sí se le consideraron. Él se va a dar cuenta si hay trabajos que no se consideraron y que sí están, porque a lo mejor ni siquiera estaban en el presupuesto documentados, ¿no? O sí, puede llegar a haber casos en donde, oye, aquí claramente ya está todo este trabajo construido, aquí está en el presupuesto y no me estás poniendo avance de obra. Es una herramienta que también él puede, validar con su arquitecto o también, pues, con la unidad de evaluación, ¿no? Decir, oye, aquí está claramente en las fotografías que tú estás viendo que ya hay cimentación y aquí no me la estás documentando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos documentos son de los clientes y siempre que los tengamos, lo primero que tenemos que hacer es hacérselos llegar a ellos. Luego se hace la revisión del avalúo. Cuando la unidad de evaluación ya regresa con la visita técnica, nos carga y nos hace llegar a nosotros el avalúo del terreno y el dictamen de la viabilidad de obra, es decir, cómo está la obra en este momento. En caso de que, pues, tengamos un terreno plano y no tenga nada, pues obviamente únicamente vamos a recibir el avalúo del terreno y no vamos a tener ningún dictamen inicial de la construcción porque pues no la hay, ¿no? Con esta información, qué es lo que nosotros tomamos en cuenta para cerrar la operación? El proyecto de la obra, que es decir, certificamos que el costo del presupuesto tenga congruencia y esté correcto. El valor del terreno, actualizamos el valor físico del terreno que está documentado en el avalúo. La superficie de la construcción, validamos, se actualiza la superficie real que coincida con la licencia de construcción. El tiempo de obra, que es el tiempo que se lleva transcurrido y también es el tiempo que tardará la construcción. El periodo de obra estimado, que es la información de acuerdo al calendario de obra, el tiempo que se va a tardar esta construcción. Y el avance de obra al momento de la visita. En caso de que ya se presente avance en la construcción, se va a indicar el porcentaje. Aquí es muy importante. Este primer documento, en caso de que tenga avance de obra, nos va a decir en cuántas administraciones le vamos a dar el crédito al cliente. Es decir, si el cliente ya nos está presentando un avance, una construcción con un 23%, pues entonces nosotros le vamos a dar el crédito solamente en 3 administraciones. Y si nos presenta una construcción ya en un 50%, pues le vamos a dar el crédito en 2 administraciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante este dato porque es lo que nos va a determinar el cierre de la operación, en cuántas partes le vamos a dar el crédito a nuestro cliente. Las administraciones. Previo a disponer de las administraciones siguientes, ya durante el proceso de la construcción, el cliente tiene que contactar a su centro hipotecario o a ustedes, a ustedes brokers, para solicitar el pago o para realizar el pago de la siguiente administración. Cuando nosotros se hace el pago de la siguiente administración, porque acuérdense que en esta vez ahora son 2,500 por evento. Entonces, cada que el cliente solicita una visita de inspección, tiene que pagar los 2,500. Nosotros tenemos que tener ese comprobante y HSBC lo que va a hacer es subir ese comprobante al sistema
para que cuando el cliente solicite la visita de inspección, ese comprobante ya esté en el sistema y no tengamos ningún retrabajo, porque muchas veces el cliente habla, hace la cita y no hay pago. Entonces, nuestra área operativa dice, pues el cliente ya me buscó, ya hizo la visita, pero pues no tengo el pago, ¿no? Entonces, muy importante, estos dos procesos se tienen que hacer de manera paralela. El cliente realiza el pago, nosotros tenemos el comprobante y lo tenemos que hacer llegar al área operativa, subir al sistema para que al momento de que se haga la visita ya se tenga el comprobante y sea mucho más ágil la asignación de la unidad de evaluación. Ahora, sabemos que hay casos y muchas veces en las que el cliente ha dicho, oye, he marcado día, tarde y noche y nadie me contesta. Entonces, ya tenemos dos opciones para que el cliente pueda hacer sus visitas de solicitar sus visitas de inspección. Tenemos el número de teléfono o también tenemos una clave de correo. Entonces, cualquiera de estos dos canales, por el canal que el cliente se acomode. Ahora también sabemos que el cliente dice, oye, pues hazlo tú, a ver si tú fuiste mi broker con el que vi el trámite, pues necesito que por favor me solicites la visita de inspección. No hay ningún problema, lo pueden solicitar ustedes a nombre del cliente, siempre y cuando se tenga el pago de la visita. Si el cliente llega directamente al banco, al centro hipotecario y dice, oye, quiero realizar mi pago para que me hagan la visita de inspección y quiero que tú me ayudes a hacerla, tampoco hay ningún problema. No tenemos ninguna restricción en el medio por el cual el cliente se quiera acercar a solicitar la visita de inspección. Si es él directamente lo quiere hacer, si es a través del broker, si es a través del centro hipotecario, él lo puede hacer sin ningún problema por medio de teléfono o por clave de correo electrónico. Y el último punto, nosotros, el equipo de formalización de HCBC, una vez que tenga el pago y que tenga la llamada o el correo de solicitud de la visita de inspección, va a asignar la unidad de evaluación para que se haga la visita. Muy importante, nosotros asignamos la misma unidad de evaluación que se le asignó a cada caso desde el principio. Con esto evitamos inconsistencias, que la unidad de evaluación dictaminó A, pero la B dictaminó otra cosa. Entonces, la unidad de evaluación que inicia un proyecto, una revisión de proyecto, es el que tiene que terminar las revisiones. Ajá. Ahora, ya después de eso, pues se firma la hipoteca, el cliente se va con su dinero y entonces se empieza con su construcción. Aquí es una imagen de cómo se ve una construcción al 25%. Es una imagen en donde ustedes pueden ver claramente que ya hay bardas, que ya está la cimentación, que ya hay muros, que ya hay dalas. Esto es consistente con los trabajos que tenemos enlistados en lo que representa el inicio de la obra. Así es como se ve una visita de inspección al 25%, una obra al 25%. Si el cliente dice, oye, no, es que yo sí tengo el 25% y ustedes ven que solamente tiene 4 paredes, pues no. O sea, no hay forma de que eso sea un 25%. Entonces, sí es muy importante que ustedes y todos más o menos tengamos una idea de lo que representa o cómo se ve incluso también el cliente. Oye, así se tiene que ver tu construcción si tú me estás diciendo que por lo menos ya tiene un 25% de avance de obra. La unidad de evaluación va, hace esta visita de inspección, verifica, actualiza nuevamente este Excel, que es el mismo Excel con el que el cliente nos entregó al momento de la formalización, con el que le autorizamos el proyecto, y es el mismo Excel que el arquitecto elaboró, que él también puede ir actualizando sus trabajos y el Excel le va a ir dando el avance de obra real. Es el mismo documento con el que la unidad de evaluación va y hace esta visita de inspección. Entonces va a decir, ok, gastos en generales no se han cubierto, la cimentación está en un porcentaje tanto, pero ¿qué crees? Ya se trabajó en la planta baja, ya se tiene un inicio de albañilería en el primer nivel, ya se ve que están empezando con la instalación sanitaria, con la instalación hidráulica, no quiere decir que ya se vea, pero ya se ven los caminos por donde van a pasar las tuberías, ¿no? Entonces, la unidad de evaluación hace esta certificación y dice, estos son los trabajos que al día de hoy tiene esta obra. Y el Excel te va a decir, tienes un 35% de avance de obra. O tienes un 10, o tienes un 12, o tienes un 20. Y esto, el arquitecto también lo puede hacer previo a solicitar el dictamen de obra, para que evitemos en lo posible retrabajos o inconsistencias, o de que no me lo revisaste bien, o que yo no estoy de acuerdo con el dictamen, o porque
me consideraste tampoco, ellos mismos van a poder certificar eso e incluso en caso de solicitar una retroalimentación por el tipo de avance van a tener esta evidencia y decir, oye, aquí está lo que yo revisé y no coincide con lo que tú revisaste, ¿no? Entonces sí es muy importante que esto, lo posible, el arquitecto lo vaya actualizando porque le va a ir dando luz de cómo va avanzando su construcción. Si se llegó al avance de obra, se le deposita al cliente la siguiente administración, continúa con el trabajo. Esto ya es lo que representa el 55% de avance de una obra. Ajá. Así es como ya se